Mi padre me confesó que tenía otra familia, y esa familia resultó ser la de mi mejor amigo. Nunca olvidaré la noche en que mi padre me pidió que nos sentáramos a hablar. Era un viernes por la tarde, acababa de llegar de la universidad y lo encontré en el salón, con una expresión que nunca antes le había visto. No era tristeza exactamente, tampoco arrepentimiento. Era algo más complejo, como si llevara años cargando un peso invisible y finalmente hubiera decidido soltarlo. «Tengo que contarte algo», dijo. «Y necesito que me escuches hasta el final». Esas palabras me pusieron la piel de gallina. Mi mente empezó a correr por todas las posibilidades terribles. Una enfermedad terminal. Problemas financieros. Un divorcio inminente. Cualquier cosa menos lo que estaba a punto de escuchar. «Tengo otra familia», dijo mi padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si fueran físicas, palpables. «Otra familia». Repetí esas palabras en mi mente tratando de procesarlas, pero simplemente no encajaban en la realidad que yo conocía. Mi padre continuó hablando. Me explicó que durante años había mantenido una doble vida. Que cuando decía que estaba en viajes de negocios, muchas veces estaba con ellos. Que tenía otro hijo, de casi mi misma edad. Y entonces dijo el nombre. Dijo el nombre de mi mejor amigo. Mateo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mateo, con quien había crecido desde los 5 años. Mateo, quien había estado en todas mis fiestas de cumpleaños. Mateo, a quien consideraba prácticamente mi hermano. Resultaba que realmente lo era. Mi hermano de sangre. De repente, todo empezó a tener un sentido horrible y retorcido. Los encuentros casuales que nunca me habían parecido tan casuales. Las veces que mi padre insistía en invitar a Mateo a nuestras salidas familiares. La forma en que mi padre siempre se interesaba por los logros de Mateo, por sus calificaciones, por sus problemas. Yo pensaba que era porque éramos amigos cercanos, que mi padre lo veía como a un hijo adoptivo. Nunca imaginé que literalmente era su hijo. ¿Y su madre?, pregunté con voz temblorosa. Ella lo sabe. Mi padre asintió lentamente. Siempre lo ha sabido. Esas palabras me golpearon aún más fuerte que la confesión inicial. La madre de Mateo. Esa mujer que siempre había sido tan amable conmigo, que me recibía en su casa como si fuera parte de su familia, que cocinaba mis platos favoritos cuando iba a visitarlos. Ella sabía. Sabía que el padre de su hijo era también mi padre. Sabía que su hijo y yo éramos hermanos sin saberlo. Los siguientes días fueron un torbellino. No podía mirar a mi padre sin sentir una mezcla de rabia, traición y confusión. No podía pensar en Mateo sin que se me revolviera el estómago. Nuestra amistad de toda la vida había sido construida sobre una mentira fundamental. Cada recuerdo que tenía ahora estaba teñido de esta nueva y horrible verdad. Lo peor era que no podía hablar con nadie sobre esto. Mi padre me había pedido que no se lo dijera a mi madre todavía. Quería encontrar el momento adecuado, decía. Como si hubiera un momento adecuado para destruir completamente la vida de alguien. Y definitivamente no podía hablar con Mateo. Como se supone que le dices a tu mejor amigo que en realidad es tu hermano y que tu padre ha estado mintiendo a ambos durante toda su vida. Pasaron semanas antes de que reuniera el valor para enfrentar a la madre de Mateo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo esto había sucedido, cómo había durado tanto tiempo, y por qué. ¿Por qué diablos nadie nos había dicho la verdad? Fui a su casa un día cuando sabía que Mateo estaba en clase. Toqué la puerta y cuando ella abrió, debe haber visto algo en mi expresión porque inmediatamente supo por qué estaba ahí. Su rostro se puso pálido y por un momento pensé que iba a cerrarme la puerta en la cara. Pero en lugar de eso, simplemente se hizo a un lado y me dejó pasar. Nos sentamos en su cocina, el mismo lugar donde Mateo y yo habíamos hecho innumerables tareas juntos, donde habíamos comido cientos de comidas, donde habíamos planeado nuestros futuros. Ahora ese espacio se sentía completamente diferente, como si fuera un escenario donde se había representado una obra de teatro elaborada y yo recién me diera cuenta de que era parte del elenco. Ya lo sabes, dijo ella.
No era una pregunta. Asentí. Mi padre me lo dijo. Ella cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Lo siento, dijo. Siento tanto que hayas tenido que enterarte así. Usted lo sabía desde el principio, dije. No era una acusación, solo un hecho que necesitaba confirmar. Sí, respondió. Siempre lo supe. Y durante todo este tiempo, mientras Mateo y yo crecíamos juntos, mientras nos hacíamos mejores amigos, usted sabía que éramos hermanos. Ella asintió lentamente. Sé que debe parecerte imperdonable. Sé que debes pensar que soy una persona horrible por mantener este secreto. Pero necesitas entender que todo lo que hice fue para protegerlos a ambos. Protegernos, repetí con incredulidad. Como nos estaba protegiendo al mentirnos. Ella se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando conocí a tu padre, yo sabía que él estaba casado. Sabía que tenía una familia. Fue un error, una terrible equivocación, y cuando quedé embarazada, sabía que tenía que tomar una decisión. Podía destruir su matrimonio, destruir tu familia, o podía manejar esto de otra manera. Otra manera que implicaba mentir a todos, interrumpí. Otra manera que les permitiera a ambos tener un padre, continuó ella con voz firme. Otra manera que significaba que no crecerías sabiendo que tu padre te había traicionado. Otra manera que significaba que Mateo no crecería siendo el hijo secreto, el hijo vergonzoso. Podía decirles la verdad y arruinar sus infancias, o podía darles la oportunidad de ser simplemente niños, de ser amigos, de tener una relación sin toda la carga y el trauma que viene con esta situación. Pero no era su decisión, dije, sintiendo como la rabia subía por mi garganta. No tenía derecho a tomar esa decisión por nosotros. Tienes razón, admitió ella. No tenía ese derecho. Pero cuando tienes un hijo, descubres que harías cualquier cosa por protegerla del dolor. Y cuando vi cómo ustedes dos se hicieron amigos de forma natural, cuando vi la alegría que se daban el uno al otro, cuando vi que tu padre podía estar presente en la vida de Mateo sin destruir tu familia, pensé que tal vez, solo tal vez, había encontrado una manera de que algo bueno saliera de toda esta situación terrible. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí entendía su razonamiento, pero otra parte, una parte más grande, seguía sintiendo que nos habían robado algo fundamental. El derecho a conocer nuestra propia verdad. Observé cómo Mateo y tú crecían juntos, continuó ella. Vi cómo se apoyaban mutuamente. Vi cómo tu padre podía estar orgulloso de ambos. Y sí, era complicado. Era doloroso. Había momentos en que quería gritar la verdad. Pero también veía dos niños felices que se amaban como hermanos sin saberlo. Y pensaba, tal vez cuando sean mayores, cuando sean lo suficientemente fuertes, entonces podrán manejar la verdad. Pero ese momento nunca llegó, dije amargamente. No, admitió ella. Porque mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Como le dices a dos adolescentes, dos jóvenes adultos, que toda su amistad ha estado basada en una mentira. ¿Cómo destruyes eso sin destruirlos a ellos en el proceso? Me froté la cara con las manos, sintiendo el peso de toda esta revelación. Tengo que decirle a Mateo, dije finalmente. Ella palideció aún más. Por favor, espera. Esperar que, exploté. Ya hemos esperado demasiado. Él tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber quién es su padre. Tiene derecho a saber que soy su hermano. Lo sé, dijo ella suavemente. Lo sé. Solo te pido que me dejes ser yo quien se lo diga. Soy su madre. Esta carga debería ser mía. Asentí lentamente. Tenía sentido. Pero no puede esperar más. Él merece saber la verdad. Esta noche, prometió ella. Se lo diré esta noche. Me fui de esa casa sintiendo un extraño vacío. Todo lo que había conocido, toda mi realidad, había cambiado. Y lo peor era que todavía no sabía cómo se suponía que debía sentirme al respecto. Esa noche recibí una llamada de Mateo.
Su voz sonaba rota, devastada. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Eres mi hermano? Sí, respondí simplemente. Hubo un largo silencio. Luego escuché un sonido que nunca antes había escuchado de Mateo. Estaba llorando. ¿Por qué nadie nos lo dijo?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué tuvimos que vivir toda nuestra vida sin saber la verdad? No tenía una respuesta para eso. No tenía palabras de consuelo. Así que simplemente me quedé al teléfono con él, escuchando su dolor, compartiendo su confusión. No sé qué hacer ahora, dijo finalmente. No sé cómo se supone que debo procesar esto. Eres mi mejor amigo, pero también eres mi hermano. Nuestro padre nos mintió a ambos. Mi madre nos mintió a ambos. Todo es una mentira. No todo, dije suavemente. Nuestra amistad no es una mentira. El hecho de que nos importemos el uno al otro no es una mentira. Eso siempre fue real. Pero estaba construido sobre mentiras, argumentó él. O tal vez, dije pensativamente, estaba construido sobre algo más profundo que las mentiras. Tal vez la sangre reconoce la sangre. Tal vez nos hicimos tan cercanos porque en algún nivel siempre supimos que éramos familia. Mateo se quedó callado por un momento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Honestamente, no lo sé, admití. Supongo que seguimos adelante. Supongo que procesamos esto. Y supongo que decidimos qué tipo de relación queremos tener ahora que sabemos la verdad. Los meses siguientes fueron increíblemente difíciles. Mi madre se enteró de la verdad y el divorcio fue inevitable y doloroso. Mateo y yo tuvimos que reaprender cómo relacionarnos el uno con el otro, cómo ser hermanos después de haber sido amigos durante tanto tiempo. Hubo mucha terapia, muchas conversaciones difíciles, muchas lágrimas. Pero lentamente, comenzamos a reconstruir. Ya no como amigos que casualmente eran cercanos, sino como hermanos que habían sido forzados a enfrentar una verdad imposible. Y descubrí algo sorprendente en el proceso. Aunque la forma en que llegamos aquí fue retorcida y dolorosa, el resultado final, tener a Mateo como mi hermano reconocido, era algo que en realidad quería. La madre de Mateo tenía razón en una cosa. Había estado tratando de protegernos. Sus métodos fueron cuestionables, sus decisiones fueron egoístas en algunos aspectos, pero sus intenciones, al menos en parte, venían de un lugar de amor materno. Eso no excusaba las mentiras, pero lo hacía más comprensible. En cuanto a mi padre, bueno, esa relación tomó mucho más tiempo para sanar. Todavía estamos trabajando en ello. Tal vez siempre estaremos trabajando en ello. Pero he aprendido que la vida rara vez es tan simple como buenos y malos, verdades y mentiras. A veces las personas toman decisiones terribles por razones complicadas. Y a veces, de esas decisiones terribles, pueden surgir cosas inesperadamente buenas. Mateo y yo somos hermanos ahora, de todas las maneras que importan. No solo por la sangre, sino por la elección. Elegimos seguir siendo parte de la vida del otro. Elegimos trabajar a través del dolor y la traición. Elegimos construir algo real sobre los cimientos rotos de las mentiras que nos contaron. Y aunque nunca olvidaré la noche en que mi padre me confesó que tenía otra familia, aunque el descubrimiento de que esa familia era la de mi mejor amigo siempre será uno de los momentos más difíciles de mi vida, también aprendí algo valioso. Aprendí que la familia no siempre viene en paquetes ordenados. A veces es complicada, dolorosa y confusa. Pero al final del día, lo que importa no es cómo llegaste ahí, sino lo que eliges hacer con la verdad una vez que la conoces. Y nosotros elegimos ser hermanos.